Bien, vamos a ver el siguiente tema que se llama razones trigonométricas. Recordemos que la trigonometría, bueno, pues es sin duda una de las ramas de las matemáticas que utilizamos en la vida cotidiana, como por ejemplo, bueno, pues en astrología, para calcular la distancia de planetas, Tierra al Sol, a la Luna, etcétera. En arquitectura, bueno, pues también podemos encontrar la aplicación, bueno, esto para la creación de una casa o un edificio, por ejemplo. En los videojuegos, en la ingeniería civil, como la construcción de puentes, carreteras, etcétera. En el billar, ¿no? En el juego del billar, bueno, pues también recordemos, bueno, pues cuando ustedes van a pegar o van a querer meter una bola, bueno, pues llevan a cabo lo que son diferentes ángulos, ¿sí? En la medicina, aunque ustedes no lo crean, bueno, pues también para leer los electrocardiogramas, bueno, que son estos estudios por medio de gráficas, ¿no? Que te dan ese resultado, bueno, pues el interpretar, ¿sale? Conlleva también lo que es el estudio de la trigonometría. Bueno, a partir de sus raíces etimológicas, la palabra trigonometría significa medida del triángulo. Entonces, bueno, podemos decir que la trigonometría, pues es la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de las figuras geométricas que poseen tres triángulos. ¿Sale? Bueno, recordemos que las razones trigonométricas de un ángulo alfa, ¿sale? Son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es decir, la comparación por su cociente de sus lados A, B y C, ¿sí? No olviden también que los vértices se denotan con letras mayúsculas, ¿sale? Esos son sus vértices y sus lados opuestos con la misma letra, pero en minúscula, ¿no? Tenemos este vértice, su lado opuesto va a ser A minúscula. Tenemos el vértice B mayúscula, su lado opuesto será B minúscula. Y tenemos el vértice C, su lado opuesto será C minúscula. ¿Sale? Los ángulos internos se denotan por la letra del vértice, ¿sale? En este caso, ángulo A, ángulo B, ángulo C. O también por la letra griega. En este caso es alfa, beta, y luego se pone por acá gamma, ¿no? O también por números, puede ser ángulo 1, ángulo 2 o ángulo 3. ¿Sale? Eh, bien, y también sabemos que la suma de estos ángulos internos en todo triángulo, bueno, pues debe ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Sale? Recordemos también, jóvenes, que los lados de un triángulo rectángulo, bueno, pues se le conoce como la hipotenusa, bueno, que es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? O también, como comúnmente se le conoce, el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿sale? Bueno, el cateto adyacente, ¿sí? El cateto adyacente es el lado entre el ángulo de referencia, ¿sale? Y el ángulo recto de un triángulo. Acá está el ángulo recto y acá está nuestro ángulo de referencia. Entonces, estos dos forman lo que es mi cateto adyacente, ¿sale? Y por último, bueno, pues el cateto opuesto es el lado que está frente al vértice o nuestro lado de referencia, ¿sale? Que en este caso este lado de referencia o ángulo de referencia, bueno, pues el cateto opuesto va a ser el que esté frente a él, ¿sale? O el opuesto a él, ¿sale? Bien. Recordamos también a su vez que una razón aritmética, ¿sí? Una razón aritmética, bueno, pues es la diferencia entre dos cantidades. Recordemos que el concepto o el término de referencia hace o se refiere a una resta, ¿sale? Y una razón geométrica, bueno, pues es el cociente entre dos cantidades, ¿sale? De ahí observen esta cuestión de razones trigonométricas. Una razón, ¿sí? Que es un cociente, vamos a hacerlo o vamos a utilizarlo en la siguiente lámina. Veamos ahora lo que es la denominación de los lados de un triángulo según el ángulo de referencia. Bueno, aquí es importante considerar y hacer mucho énfasis en esto porque la mayoría de los estudiantes, bueno, se equivoca mucho al
denotar, ¿sí? O, al, o a qué lado le voy a decir cateto opuesto o a qué lado le voy a decir cateto adyacente. Bueno, déjeme decirle que todo eso va a depender del ángulo de referencia que les den a ustedes, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, pues si me dicen calcular las funciones, las razones trigonométricas, ¿sale? Del siguiente vértice o del siguiente ángulo, bueno, pues va a ser referente al ángulo que me estén dando, ¿sí? En este caso, mi ángulo de referencia, pues va a ser este que está aquí, ¿sale? Y a partir de este ángulo de referencia, bueno, aplico los conceptos. Dijimos que el cateto opuesto va a ser el lado que está frente a este ángulo de referencia. Recuerden que yo les decía, bueno, es como si yo me parara, ¿sale? Es como si yo me parara aquí, ¿sale? Es como si yo me parara aquí a observar y bueno, pues mi ángulo de referencia, ¿sí? Que es este, donde soy yo. Bueno, ¿cuál es el lado opuesto, el lado que está frente a él o opuesto? Bueno, pues será este. Entonces a este lo voy a delimitar como cateto opuesto, ¿sale? Y ya dijimos que el cateto adyacente, bueno, pues va a ser aquel que forme dicho ángulo de referencia con respecto también al ángulo recto, ¿sale? Entonces este va a ser mi ángulo, mi cateto adyacente, ¿sale? Bueno, esto es nuevamente con este ángulo de referencia. Bueno, ¿qué pasa ahora si el ángulo de referencia no me lo dan acá, sino ahora me lo dan de este lado? ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues quiero que observen eso. Quiero que observen que ahora los catetos se invierten o cambian, ¿sí? Ahora es como si yo me parara de este lado, obvio que no. Lo que pueden hacer ahí es en algún momento, bueno, rotar lo que es este triángulo, ¿sale? Y bueno, es nuevamente como si yo ahora estuviera acá de este lado, ¿sí? Y el ángulo, en este caso, perdón, el lado opuesto a este ángulo de referencia, pues va a ser ahora este que está acá. Entonces, ahora este que anteriormente era adyacente, pues ahora va a ser opuesto, ¿sale? Y ahora este que anteriormente era opuesto, que está por acá, ahora va a ser adyacente. ¿Y todo por qué? Bueno, porque ahora nuestro ángulo de referencia cambia, ¿sale? Noten, ¿sí? Que la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa, esta sí es la que no cambia, ¿sale? Esta es la que no cambia, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que retomen, ¿sale? Estos conceptos que ya lo habíamos visto en clase, pero bueno, que son importantísimos ya ahora al aplicar lo que son las razones trigonométricas. ¿Sale? Bien. Veamos ahora de lleno entonces a lo que son las razones trigonométricas. ¿Sale? Recordemos, bueno, que retomando la figura, ¿sale? De ese triángulo rectángulo con este ángulo de referencia, ¿sale? Bueno, vamos a partir de ahí y todas estas razones, bueno, son conocidas como las razones trigonométricas, ¿sale? Donde lo que es el seno, ¿sí? De alfa. ¿Por qué alfa? Bueno, porque hace referencia a este ángulo que está aquí, ¿sí? Este ángulo interno, ¿sale? Nos dice que el seno de alfa, bueno, ¿qué pasa si no me dan en este caso alfa? Solamente me dejan la A, bueno, pues entonces diré seno de A, porque recordemos que también los ángulos, ¿sí? Se denotan con letras mayúsculas, o sea, en los vértices, letras griegas o también números, ¿sale? Entonces, seno de alfa, en este caso me están dando alfa, pues decimos seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto de alfa sobre la hipotenusa de alfa. Cateto opuesto sobre mi hipotenusa, ¿sí? Si lo denotamos, bueno, pues nos quedaría, su simbología sería cateto opuesto sobre mi hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, ahora sobre la hipotenusa, ¿sí? Y esto, su simbología quedaría cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto de alfa sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea,
este lado entre este lado que está acá, ¿sale? El siguiente sería la cotangente de alfa. Va a ser igual al cateto adyacente de alfa, que es este que está acá, sobre el cateto opuesto, este que está aquí, ¿sale? Su simbología, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La siguiente razón, bueno, secante de alfa va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Ahí está su simbología. Y por último, la cosecante de alfa va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Nuevamente está su simbología. ¿Sale? Ya una vez que tengamos esto, yo por ahí también a su vez les pedí que esta tabla, ¿sale? La elaboren ya sea en una cartulina, en un pedazo de folder, eh, lo pueden reciclar, ¿sale? No hay ningún problema y bueno, pues lo recorten y lo tengan a la mano. Esto para que a la hora de hacer sus ejercicios, pues le facilite su comprensión, ¿no? Bien, veamos un ejemplo, ¿sale? Dice, dado el siguiente triángulo rectángulo, calcula sus 6 razones trigonométricas, ¿sale? Veamos, tenemos este triángulo rectángulo. Noten que ahora, bueno, solamente nos dan A, ¿sí? Nos dan A. No nos están diciendo ángulo alfa, ángulo beta, ángulo 1. Simplemente nos denotan con A, ¿sale? Sabemos que este vértice, bueno, pues hace referencia a este ángulo interno que está aquí. Nos dan, claramente observamos que este lado, ¿sale? ¿Sí? Lo conocemos como la hipotenusa, que es el lado que está, el lado opuesto, el lado que está frente a lo que es el ángulo recto, o también es el lado más largo, ¿sí? De dicho triángulo. También por su parte, entonces aquí vamos a denotarlo con lo que es la hipotenusa, ¿sale? Por acá, si este es nuestro lado de referencia, ángulo de referencia, perdón, el lado que está frente a él, pues será como cateto opuesto. Y el cateto adyacente, por ende, bueno, pues es aquel formado por el ángulo de referencia y por el ángulo recto, que en este caso será este que está aquí. Ese será mi cateto adyacente. ¿Sale? Bueno, ya que tengo esto denotado, cateto adyacente, cateto opuesto y mi hipotenusa, vamos a aplicar las ecuaciones, ¿sí? Que tenemos por acá. ¿Sale? Estas las vamos a aplicar ya con los conceptos eh, aplicados en ese ejemplo. ¿Sale? Bien, vamos a ver lo siguiente. Entonces, tenemos la figura. Aplicamos que el seno de A va a ser igual al cateto opuesto de A. Dijimos que el cateto opuesto, dijimos que iba a ser este que está aquí, que es el cateto opuesto. Vamos a poner otra vez. Este va a ser lo que es mi cateto adyacente. Y esta va a ser mi hipotenusa. ¿Sale? Entonces, sustituyendo los valores de cada lado en las 6 razones trigonométricas, bueno, nos queda de la siguiente forma. Cateto opuesto son los 8 centímetros entre la hipotenusa, que son 16 centímetros. ¿Sale? Este tiene mitad, este también tiene mitad. Ya sabemos que la mitad de 8 es 4, mitad de 16 es 8. ¿Sale? Mitad de 4 es 2 y mitad de 8 es 4. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. ¿Sale? Note, aquí, bueno, no me quedan unidades. ¿Por qué? Porque centímetros sobre centímetros se cancela. ¿Sale? Solamente quedan unidades. ¿Sale? Entonces nos queda que eso es igual a un medio. Entonces el seno de A va a ser igual a un medio, que es igual a 0.5. ¿Sale? Bien, la siguiente razón, coseno de A va a ser igual al cateto adyacente, que vale 14, sobre la hipotenusa, que vale 16. Aplicando lo mismo, bueno, pues digamos que el coseno de A es igual a 7 octavos, equivalentes a 0.875. La siguiente tangente de A, bueno, que es el cateto opuesto,
cateto opuesto, que serían los 8 centímetros, entre el cateto adyacente, que serían los 14 centímetros. Entonces la tangente de A va a ser igual a 4 séptimos, ¿sale? Equivalentes a 0.571. La siguiente razón, bueno, tenemos que la cotangente de A va a ser igual al cateto adyacente, ¿sale? Que son los 14 centímetros, entre el cateto opuesto, que serían los 8 centímetros. La cotangente de A va a ser igual a 7 cuartos, equivalentes a 1.75. La siguiente sería secante de A va a ser igual a la hipotenusa, ¿sale? Sobre el cateto adyacente, que en este caso serían los 14 centímetros. Y entonces la secante va a ser igual a 8 séptimos, ya simplificado, equivalentes a 1.142. ¿Sale? Y por último, pues la cosecante de A va a ser igual a la hipotenusa de A sobre el cateto opuesto, ¿sale? De A, ¿sale? Que son 16 centímetros sobre 8 centímetros. 16 entre 8 va a ser igual a 2, entonces la cosecante de A va a ser igual a 2. Y de esta forma, jóvenes, obtenemos lo que son las 6 razones trigonométricas. ¿Sale? Eso es a lo que tienen ustedes que llegar. ¿Sale? Entonces, importantísimo, nuevamente les recuerdo, observar cuál es mi ángulo de referencia. ¿Sale? Partiendo de eso, bueno, pues ustedes podrán definir cuál será su cateto opuesto y cuál será su cateto adyacente. En este caso sí es importante considerar esto porque, bueno, pues vean que al aplicarlo en las razones trigonométricas, pues si yo invierto los lados, ¿sale? O los catetos, bueno, pues sí voy a tener aquí un error. Sí, bueno, varios errores. Entonces, bueno, pues espero que les sirva esta pequeña explicación con el ejemplo llevado a cabo. ¿Sale? Espero sus comentarios y pues bueno, nos vemos, jóvenes.